Buenas tardes. Es un gusto para mí estar con la comunidad de jóvenes estudiantiles en esta universidad emblemática para la región y para el país. Además, estar con homólogos, con expertos, con productores, que todo ello fomenta la innovación y la creatividad en nuestro campo, y muy particularmente por ustedes que son los jóvenes, que son la sangre nueva que va a llegar a alimentar al campo mexicano, pero su estancia en la universidad y la interacción con las diferentes generaciones que están aquí conviviendo entre maestros, productores y otros actores, es muy importante. Así que felicidades por estar aquí, felicidades a la universidad por la organización de este 49 Simposium Nacional de Parasitología Agrícola, la 40 semana de parasitólogos. Son muchos, 40 años, habla de una institucionalidad muy importante. Felicidades a los organismos que se suman a este evento, como es Senacica, órgano importante para la sanidad e inocuidad de los alimentos de los mexicanos y de muchas naciones más, a donde van lo que producen nuestros agricultores y ganaderos. Por supuesto, el INIFAP, toda una institución en investigación y transferencia de tecnología, y muy importante a la asociación que participa con ustedes de ingenieros agrónomos parasitólogos. Así que reitero que es un gusto para mí estar con ustedes conviviendo en esta charla, que al rato vamos a tener la oportunidad de preguntas y respuestas. El título que le hemos dado es Insumos fitosanitarios, su aportación a la seguridad alimentaria. Bueno, creo que todos conocemos y ubicamos la imagen que tenemos enfrente, y tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar de la historia de la humanidad y la seguridad alimentaria, pero sabemos en dónde está esa imponente construcción, pero quizás no recordemos desde qué año data. Y data desde el 2560 antes de Cristo. Está muy sensible esto. La Gran Pirámide de Giza, 2560 años antes de Cristo. En ese tiempo la población mundial estimada era solamente alrededor de los 150 a los 200 millones de habitantes. Un poco más de la población que actualmente tiene México, y menos de la que tiene Estados Unidos en todo el globo terráqueo. En esos años ya la agricultura ya era una actividad importante de la sociedad y aportó mucho al crecimiento de la población. Ya las civilizaciones antiguas, como los egipcios, griegos y romanos, tenían dietas variadas que incluían cereales, frutas, vegetales, pescado, carne y lácteos. Entre la dieta, por cierto, y que se produce aquí en esta región, el dátil y el higo. Las técnicas de cocina y la cultura culinaria se desarrollaron considerablemente en esta época. Pero muchos años atrás, 930,000 años atrás, el linaje humano casi se extingue. La población se llegó a estimar en solamente 1,200 individuos, mucho menos de lo que puede haber en cualquier poblado de aquí de la región. La población se recuperó al llegar a las 30,000 personas hace 800,000 años. El periodo paleolítico fue un tiempo de mucho cambio. Desaparecieron muchas especies animales y fueron generándose otras. Ello favoreció la presión evolutiva del humano, y de estos sobrevivientes es donde provenimos
los más de 8,000 millones de habitantes que existen hoy en el globo terráqueo. Un poquito de historia. Previo a eso, en el periodo paleolítico, en el 2.5 millones antes de Cristo y 10,000 antes de Cristo, la alimentación era basada única y exclusivamente en la caza de animales y recolección de frutas. Entonces, pues era limitado el crecimiento de la población, precisamente por la disponibilidad o no disponibilidad de alimentos. Se estimaba en varios millones de personas, así lo remarcan los estudios. En la época de la revolución neolítica, de 10,000 antes de Cristo al 4,000 antes de Cristo, es cuando inicia la actividad agrícola y la domesticación de animales. Con eso la dieta mejoró, ya había consumo de trigo, arroz, maíz y cría de animales para la producción de carne y consumo de lácteos. Esto permitió una mayor estabilidad a las poblaciones y al desarrollo de comunidades. Todavía se estimaba en varios millones de personas, sin cuantificarse la cifra, pero evidentemente con un crecimiento respecto del periodo anterior. Ya en lo que se llama el periodo de la antigüedad, que es el 3,000 antes de Cristo al 476 después de Cristo, que es donde ubicamos la imagen que vimos al inicio, la Gran Pirámide de Giza, la agricultura ya desempeña un papel fundamental. Las civilizaciones antiguas como los egipcios, griegos y romanos ya tenían dietas variadas que incluían, ya lo mencionamos, cereales, frutas, vegetales, pescados, carnes y lácteos. Las técnicas de cocina se fueron mejorando y la cultura culinaria se desarrolló notablemente. La población continuó creciendo y se habla ya de 150 a 200 millones. Fíjense cómo la alimentación tiene que ver con el crecimiento poblacional. En la Edad Media, el 476 después de Cristo y el 1453 después de Cristo, ya había mucha agricultura, mucha más agricultura, pero la dieta estaba influenciada por la disponibilidad regional de los alimentos, y eso tenía que ver, tenía mucho que ver con el nivel social que tuvieran las familias para acceder a los alimentos. La población ya en este periodo se estimaba en los 350 a los 400 millones de personas. Algo que afectó el crecimiento fue la llamada peste bubónica o peste negra. En lo que se llama la Edad Moderna, que por los años que vamos a ver no es tan moderna todavía, el 1453 después de Cristo y 1750 después de Cristo, que en ese periodo fue cuando se descubrió América, ya hay nuevas especies de plantas y animales de América a Europa, como es la papa, el tomate y el maíz, y esto tuvo un impacto muy significativo en la alimentación humana del siglo XV al siglo XVIII. Hubo también un incremento en lo que es el comercio de otro tipo de especies y productos. La población estimada a fines del siglo XVIII era alrededor de los 800 millones de personas. Vean cómo hemos ido viendo los aumentos de la población poco a poco en función de la disponibilidad o accesibilidad a los alimentos. Aquí viene un cambio, un hito en el mundo, la revolución industrial, que seguramente todos ustedes han escuchado algo. A fines del siglo XVIII y XIX, cambios drásticos en los sistemas de producción. Está muy sensible esto. En la producción y distribución de alimentos, hay técnicas de procesamiento ya de los alimentos e industrialización de la agricultura. Hubo un impacto muy significativo en el aumento de la población mundial, estimada a fines del siglo XIX en 1.2 mil millones de personas. En el siglo XX y XXI, los avances en tecnología de alimentos pues ya son sorprendentes. Producción en masa, la cadena en frío,
comidas procesadas, mayor conciencia sobre la nutrición y diversificación de dietas, por supuesto dependiendo de las regiones y las culturas. La población mundial experimenta un crecimiento extraordinario sin precedentes en la historia de la humanidad, impulsado por los avances en medicina, higiene muy importante y tecnología, así como por mejoras en la disponibilidad de alimentos y el acceso a los servicios de salud. La población estimada al inicio del siglo XX era de 1.6 mil millones de personas. En el siglo XXI, al año 2021, alcanzó ya los 7.9 mil millones de personas. Vean cómo en muy poquitos años el crecimiento poblacional fue bastante marcado. Y aquí lo podemos ver en esta gráfica. Vean cómo a partir de este periodo el incremento de la población. De 1,000 millones en el año 1800 a 7.9 mil millones en la actualidad, o los 8,000. Entre 1950 y 1987 ocurrió un crecimiento muy veloz. La población se duplica de los 2.500 millones a los 5,000 millones de personas en solo 37 años. Esto no se puede dar si no hay acceso a alimentos. Y los alimentos, ahorita lo vamos a ver, cómo fue que se fueron incrementando con el paso de los años. Unas breves reflexiones del impacto de la revolución industrial. Hasta antes de la revolución industrial, la actividad agropecuaria era la base de todas las economías del mundo. Esto es a mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Lo que hoy llamamos economía de subsistencia, agricultura de subsistencia, era lo que prevalecía en esos años. Las grandes urbes aún no existían, pero la industrialización de las economías, con el paso a la producción en serie, el auge de la manufactura y minería, emergió el capitalismo industrial con grandes empresas y nuevos modelos organizacionales. Esto demandó empleos, generó crecimiento económico y, por supuesto, el éxodo rural hacia las zonas urbanas, y con ello más demanda de alimentos y el desplazamiento de la agricultura de subsistencia o la actividad agropecuaria de subsistencia a la aparición de la agricultura comercial. En primera instancia, de todas las tierras que eran aledañas a todos los grandes centros urbanos de población, pues porque no había la cadena en frío que hoy tenemos, porque no había las carreteras que hoy tenemos, pero en principio así fue como empezó la actividad agropecuaria comercial, de manera dual, desplazando a la agricultura de subsistencia. El progreso económico que deriva de la industrialización se caracteriza por un rápido crecimiento del mercado agropecuario y una oferta alimentaria a las crecientes zonas urbanas, porque dejaron esas personas de producir alimentos para ellos y se convirtieron en consumidores. Este es un hito no solamente en lo que se refiere a la industrialización del mundo, sino a la producción de alimentos, algo que a veces dejamos de lado. No pudo haber industrialización si no hubiese habido alimentación. Este es el uso de la tierra en el mundo para la producción de alimentos. La tierra, la superficie terrestre es de 149 millones de kilómetros cuadrados, que es el 29% del globo terráqueo. El 71% son océanos, 361 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, nosotros como seres vivientes estamos en el 29% de la superficie del globo terráqueo, tierra. De ese 29%, que son 149 millones de kilómetros cuadrados, 106 millones de kilómetros cuadrados son tierra habitable. De esos 106 millones,
48 millones de kilómetros cuadrados se utilizan para la agricultura, pero agriculture en inglés es agricultura, actividad agrícola y ganadería. 40 millones son de forestales, de árboles. Esto es shrubs, arbustos, y 1% es lo que se utiliza para las zonas urbanas y 1% es lo que es el agua dulce, agua fresca. De estos 48 millones de kilómetros cuadrados, 77%, 37 millones de kilómetros cuadrados son los que se utilizan para la actividad pecuaria. Y acuérdense que la actividad pecuaria son tierras marginales, son lo que aquí conocemos como agostadero, son tierras que por alguna razón agroclimática, agronómica, no pueden ser agrícolas y se usan para la ganadería. Solamente el 23% de esta superficie es para uso agrícola, 11 millones de hectáreas. De 149 millones de superficie de tierra, bajamos a 11 millones para la producción agrícola. De 149 millones pasamos a 37 millones para la actividad pecuaria. Es importante que veamos en dónde es donde trabajamos, en dónde van a trabajar ustedes, jóvenes. Ahora, la actividad pecuaria, leche y carne, aporta el 18% de la oferta de calorías para los humanos, y la agricultura aporta el 82% de calorías. En cuanto a proteína, la actividad pecuaria aporta el 37% y la actividad agrícola el 63%. Este es el porcentaje de tierra arable, o sea, la superficie que se utiliza para la agricultura, y vean ahí cómo rondan más o menos entre el 10%. En México tenemos 1.900.000 y pico de kilómetros cuadrados, 25 millones de hectáreas agrícolas, que representa más o menos el 12, el 14% de la superficie nacional. Es en lo que se realiza la actividad agrícola, y la actividad ganadera se realiza en el 50% del territorio. Las cifras mundiales hablan más o menos de un promedio inferior al 20% de la superficie para la mayoría de los países, algunos inclusive con menos del 10% para la actividad agrícola, y algunas excepciones que las vemos marcadas ahí con los verdes más intensos, que pueden hablar de mayores porcentajes, hasta el 50% de tierras. Imagínense qué belleza en India, Bangladesh, Ucrania y Dinamarca, con más del 50% de su tierra para uso agrícola. Esto es el porcentaje de tierra que se usa para la actividad pecuaria, y como ya lo habíamos mencionado, la ganadería se realiza en una variedad de regiones climáticas y ambientales, y ustedes lo saben muy bien, aquí en Coahuila tienen muchos climas, que se hace ganadería prácticamente en todo el agostadero. En la mayoría de los países, los pastizales cubren el 50% de las superficies del total, que es donde se hace la ganadería, y el uso de la tierra para ganadería en Europa y el sur de Asia suele ser un poco inferior, el 20%. En algunos países puede alcanzar hasta el 70%, Asia Central, Mongolia, Kazajistán, Turkmenistán, etcétera. Vean bien por qué la humanidad, las cifras que vimos de crecimiento poblacional, pudo suceder eso. Esta es el cambio en la producción, el rendimiento y el uso de la tierra de cereales en el mundo. De 1961 al 2014,
la producción mundial de cereales ha aumentado un 280%. La población total aumentó solo 136% durante el mismo periodo. Hoy en día el mundo puede producir casi 3 veces más cereales en una área determinada de tierra que en 1961. Se usa menos tierra por persona que hace 50 años. Este es el uso global de tierras agrícolas para cultivos. Y bueno, alrededor de 700 millones de hectáreas para cereales, otros granos, arriba de los 300 millones de hectáreas. Y vean las oleaginosas cómo a partir de los 90 de 200 millones de hectáreas subió a los 300 millones, y otros cultivos que permanecen estables. Como referencia para ubicar hectáreas, recuerden que les dije que México tiene 25 millones de hectáreas de superficie agrícola. Estados Unidos tiene 180 millones de hectáreas de superficie agrícola. Volvemos a lo mismo. Sin estos incrementos en productividad, estos son países seleccionados. En el caso del trigo, vean cómo a partir de los 40 la productividad empieza a incrementarse notablemente. Trigo. Maíz, países seleccionados también, a partir de los 40, incrementos muy notables en la producción y rendimientos, de 2 toneladas por hectárea en maíz durante muchos años. Está muy sensible esto. Pasamos en Estados Unidos a las 10 toneladas por hectárea. Aquí en México ustedes saben que una zona altamente productiva en maíz es Sinaloa, es el Bajío, es Jalisco, pero también tenemos ahí zonas donde hace falta innovación tecnológica, donde hay potencial de mejorar rendimientos, en el sur-sureste, por ejemplo. La patata, lo mismo, la papa, incrementos notables en la producción y rendimiento. Y este es el inventario ganadero y la producción de carne. Vean cómo los inventarios de la mayoría de las especies pecuarias se mantienen más o menos estables, con crecimientos muy moderados, pero vean el inventario de pollo, de los 60 hasta los más allá de los 20 billones de pollos. Y la producción primariamente de pollo, la producción mundial, vean también cómo las fuentes de proteína para la población muestran una tendencia muy elevada a partir de los 60 y vean el inventario. Entonces, vean toda esta productividad. Pollo arriba de por ahí de los 150, poco menos de los 150 millones, puerco, carne de res y otras, y animales salvajes. Todo esto se ha logrado con tecnología, con mejoramiento genético y con insumos. El uso de los fertilizantes ha sido esencial para alimentar a una población en un constante crecimiento. Los fertilizantes, todos ustedes lo saben, aumentan el rendimiento de los cultivos, podemos reducir la cantidad de tierra que utilizamos, pero su aplicación en exceso también crea problemas ambientales. Y el abordar el uso eficiente de fertilizantes es importante. Pues aparejado con el incremento en producciones, vean cómo a partir de los 60 el uso de los insumos, nitrógeno, fósforo y potasio, aumenta. Hay algunos países seleccionados que tanto usan: China, Brasil, India, Ecuador, el promedio mundial.
Y fíjense bien, si no es por esto, estudios sugieren que poco menos de la mitad de la población del mundo no tendría acceso a alimentos. Así de simple. Casi la mitad de las personas que viven hoy en día dependen de fertilizantes sintéticos para su alimentación. No es cosa menor, no es cosa menor lo que hacen los agricultores. Los agroquímicos son sustancias que se utilizan para controlar y proteger los cultivos contra plagas y enfermedades. Ustedes conocen herbicidas, insecticidas, fungicidas, etcétera. La protección de cultivos data de milenios atrás. En las sociedades agrícolas antiguas se utilizaban elementos naturales como el azufre, el arsénico, fíjense, arsénico o mercurio para controlar plagas. Hoy en día los agroquímicos se producen de manera sintética. Son importantes para la protección de los cultivos, su producción y el aumento en rendimientos. Pero también aquí tenemos el reto de usarlos de manera adecuada. Su uso no adecuado puede llevar a daños a la salud humana y por supuesto al medio ambiente. Un pequeño resumen de los incrementos en productividad: trigo, arroz, cebada, maíz, verduras, avena, mijo, sorgo y papas, de los 60 al 2000. Son promedios mundiales, al margen de las variaciones regionales. Este es el estimado de reducción en superficie agrícola por mejoras en la productividad. Esto es para todos los cultivos. Con un billón de hectáreas estamos dejando de sembrar 1.75 billones de hectáreas en todos los cultivos promedio. En cereales, con 739 millones de hectáreas estamos dejando de sembrar 1.5 billones de hectáreas. Y así con otros cultivos. Vean esta gráfica. La producción mundial de soya del 60 al 2021. La tierra cosechada y los niveles de producción, los rendimientos. El cambio en la producción y uso de tierra en maíz en Estados Unidos, 1866 al 2021. Y por supuesto, la eficiencia en productividad por persona. Esto es un ejemplo de Suiza, de 1850 al 2010. Vean un tractor, cuánto puede barbechar en una hora, cuánto puede rastrear, cuánto se tardaba en hacerlo un humano, solo o con fuerza animal. Esta gráfica solamente la marco para ver los rendimientos por hectárea, que van desde 0 toneladas hasta 50 toneladas. Vean en dónde están los países con más producción por hectárea. Y claro, adentro hay sus variantes regionales también. Lo que quiere decir que aún enfrentamos retos en materia de mejorar la productividad agropecuaria. Y bueno, esta es una gráfica muy interesante, sobre todo por los cuestionamientos que surgen respecto del uso de insumos en la salud humana, que a veces estamos mal informados y tendemos a denostar o a despreciar en la actividad en la que estamos. Está muy sensible este aparato, perdónenme. Miren, esto es en el año 1800, a principios del siglo XIX. Ningún país del mundo tenía una esperanza de vida superior a los 40 años. Se vivía en la pobreza extrema con pocos conocimientos médicos. Ya hablamos de alimentación, que era restringida. En el 1950 ya podemos ver aquí que vamos en los 60 años, en lo amarillo,
en los 50 años. Y aquí está la línea de los 40 años. Vean en dónde se quedó lo más atrasado. África y Asia. Falta de alimentos. Falta de alimentos. La esperanza de vida comenzó a aumentar en los primeros países industrializados, ya lo mencionamos, la demanda de alimentos, el nacimiento de la agricultura comercial. Desde 1900 la esperanza de vida media mundial se ha más que duplicado y ahora supera los 70 años. Alimentos, medicina, sanidad. Y un tema importantísimo en la supervivencia de niños y personas mayores fue el uso de un químico. Y van a ver que es muy simple el químico. Altamente tóxico. Altamente tóxico. Cloro. El agua clorada salvó millones de vidas, ha salvado millones de vidas, dejando atrás las enfermedades infecciosas. Un niño, un anciano, diarrea, se muere. El agua a gran escala, potabilizada con cloro, empezó en el 1908 en la ciudad de Jersey, en Estados Unidos, en Nueva Jersey. Es un químico. Si lo usamos adecuadamente, salva vidas. Cloro. ¿Quién no tiene cloro en su casa? Que no lo agarre un niño. La disminución de la mortalidad infantil fue muy importante para el aumento de la esperanza de vida, aunque aumentó en todas las edades. La mejora en esperanza de vida es una señal de progreso del mundo que nunca se había visto en la historia de la humanidad. Vean, en el 2015 la expectativa de vida. Los azules son los mayores, 82 años, los verdes, 79 años, y en los 60 años todavía África y algunas regiones de Asia. Falta de condiciones de higiene y alimentos. Miren esta. ¿Cuántos minutos me quedan? 15, perfecto. Es que empezamos tarde. Población y mejoras en la esperanza de vida. Estamos teniendo más nacimientos que muertes. Por eso la población sigue creciendo. Y las muertes, vean aquí, en los 90s y en el 2019, los mayores de 70 años están viviendo más en todas las edades. ¿Y de qué se muere la gente? Antes se moría de enfermedades infectocontagiosas, 40 años promedio de vida. Ya no se muere de enfermedades infectocontagiosas la gente, salvo en algunos países muy pobres, África. La gente ahora se muere, la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares y los cánceres, pero no a los 40 años, muy grandes ya. En una población, fíjense bien, al 2019 de 7.7 mil millones de habitantes, se mueren anualmente 56 millones de personas. ¿Quién es ganadero aquí? Nadie. ¿Quién conoce de ganado? Porcentaje de mortandad en agostadero. 3 al 5%. ¿Sí o no? Bueno, esto es menos del 1% de mortandad. La gente se muere de cáncer y de cardiovasculares, o sea, porque están grandes o porque hay mala alimentación. Y bueno, ahí vienen las demás enfermedades. Las infectocontagiosas dejaron de ser la principal causa de muerte. Muerte prematura, principales factores de riesgo: presión arterial, tabaquismo, obesidad, niveles altos de azúcar, riesgos ambientales, incluida la contaminación del aire. Y vean las gráficas, cómo viene de los 60s las causas por cáncer, y en los 90s cómo viene la disminución en algunos países seleccionados, y cómo vienen las enfermedades cardiovasculares también disminuyendo. Entonces, la gente está viviendo más. Es un hecho contundente, irrefutable, con números. Muertes por obesidad. ¿En dónde?
Vean lo más azul, donde hay más dinero. Vean en donde no hay comida. Muertes por obesidad. Me voy a ir un poco más rápido. Muertes por diarrea, infecciones, enfermedades contagiosas. Vean dónde los que no están alimentados bien son más susceptibles. Aquí hay ganaderos. ¿Qué pasa con el ganado ahorita que no llueve? Mala condición corporal, más susceptible de todo. El hambre en el mundo. El hambre en el mundo ya es más atribuible al ser humano que a otras condiciones. Esto que está aquí, en 1870, problemas en China, 20 millones de habitantes muertos, 16 millones, problemas en la Unión Soviética y China, 18 millones en la Segunda Guerra Mundial. Y vean estos, en los últimos años, que no ha habido guerras, esto es corte al 2016, pues las hambrunas vienen a la baja, pero vean cómo era hace años atrás. Ya es un tema, como dice aquí, más provocado por el hombre y se puede atribuir más a causas políticas, incluidos los gobiernos no democráticos, que aquí lo vemos, y los conflictos. Cerrando, la alimentación ha sido preocupación a lo largo de la historia de la humanidad. Los agroquímicos y fertilizantes, una creciente oferta de alimentos sanos e inocuos jamás vista. La Revolución Verde, ustedes la conocen, nació en México, en el Valle del Yaqui y en Texcoco. Variedades de alto rendimiento, insumos, riego, mecanización, infraestructura y capacitación o extensionismo. La mejora en la expectativa de vida humana junto con otros avances científicos se debe a que comemos, al acceso a la alimentación. Los agroquímicos modernos son una de las innovaciones de salud pública más importantes del avance científico. Sin comida no hay población. La biotecnología, la genómica va a seguir avanzando. Los alimentos alternativos, por supuesto que van a ser una oferta adicional. La producción de alimentos enfrenta grandes retos. El cambio climático, la degradación de los recursos naturales, la desinformación sobre la evidencia científica en el uso de sustancias peligrosas y alimentos. Eso es muy grave, muy grave. Puede lacerar al sistema productivo y puede generar escasez de alimentos y aumento de precios de los alimentos. Vivimos en una economía globalizada e interdependiente. Todo lo que pasa en otro lugar nos afecta. El COVID llegó a todo el mundo, no se escapó nadie. Los efectos del conflicto de Rusia-Ucrania con el precio de los granos, de los contenedores y todo eso, nos afectó a todos. Entonces, estamos en un mundo interrelacionado y tenemos que actuar frente a ello. Bueno, para cerrar, nosotros somos la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos. Estos son los socios que conforman la unión, 28 empresas, muchas de ellas mexicanas muy exitosas. Estos son nuestros afiliados. Tenemos programas de uso responsable de agroquímicos como parte de nuestra responsabilidad social, un centro de atención a intoxicaciones, campaña de consumo, de no consumo de productos ilegales y la recolección de envases vacíos a través de Campo Limpio. Somos parte de Agrocare Latinoamérica, otro organismo similar a nuestro, Consejo Nacional Agropecuario, órgano representativo muy importante en el país de la cadena agroalimentaria y de Canacintra. Por su atención, muchas gracias.